Estás despedido y quiero que te vayas hoy mismo. Una campesina convertida en millonaria enfrentaba el mayor desafío de su vida. Su nueva fortuna no la libró del orgullo ni de los errores. En un arranque de ira, despidió al mecánico que siempre la ayudó. Pero una semana después, la vida la obligó a buscarlo desesperadamente, porque cuando la tierra llama, ni el dinero puede salvarte. La mañana empezaba fría en las afueras del valle. El viento acariciaba los trigales dorados que rodeaban la hacienda recién heredada por Natalia. Ella caminaba con paso firme, intentando acostumbrarse al peso de su nueva vida. Había pasado de trabajar la tierra con sus manos a dirigir una fortuna que aún le parecía ajena. Los trabajadores la observaban con respeto, pero también con dudas. El cambio había sido brusco, y todos sabían que ella todavía buscaba su lugar. La presión de cumplir con las expectativas la agobiaba. Mientras revisaba la maquinaria agrícola, notó un tractor detenido. Junto a él estaba Esteban, el mecánico, limpiándose las manos con un trapo. Aquel encuentro sería el inicio de un conflicto que nadie vio venir. Esteban, hombre de pocas palabras y mirada cansada, le explicó que el tractor principal tenía fallas graves. Su voz sonaba tranquila, pero firme, como quien conoce bien su oficio. Natalia escuchó, aunque su mente estaba dispersa por las cuentas y responsabilidades. Cada palabra técnica la irritaba, sintiéndose juzgada por su inexperiencia. «El motor no aguantará la cosecha», dijo él, mientras entregaba un informe escrito. Ella sintió que sus decisiones eran cuestionadas, y su orgullo ardió. La tensión creció entre ambos, como si dos mundos chocaran, uno guiado por la humildad del saber, y otro por el temor a fallar. Los trabajadores miraban de lejos percibiendo el ambiente denso. Ese día, la semilla del conflicto comenzó a germinar. Los días siguientes fueron un caos en la hacienda. Las máquinas se averiaban una tras otra sin explicación clara. Natalia cargaba el estrés como un peso en la espalda, intentando demostrar que podía manejarlo todo. Esteban insistía en que necesitaban reparar a fondo la maquinaria, no seguir improvisando, pero sus advertencias eran recibidas como críticas personales. Las discusiones se hicieron frecuentes, cada vez más duras, hasta que una mañana todo explotó. La discusión final ocurrió bajo el sol ardiente del mediodía. Esteban había encontrado una avería que, según él, podía detener toda la cosecha. Natalia, cansada y frustrada, interpretó su advertencia como un ataque directo. «Dices que no soy capaz», gritó ella, intentando ocultar su inseguridad. Esteban respiró hondo, manteniéndose sereno. «No, digo que no estás escuchando a quien sabe», respondió con calma. Esas palabras la hirieron como un cuchillo, golpeando su orgullo. El silencio cayó un segundo antes de la tormenta. «Estás despedido y quiero que te vayas hoy mismo», ordenó Natalia. Él solo asintió, sin rabia, pero con una tristeza profunda. Los trabajadores observaron cómo Esteban se retiraba, con su caja de herramientas gastada. El ambiente se llenó de murmullos y miradas incómodas. Muchos sabían que Natalia había cometido un error, pero nadie se atrevió a decírselo. Ella caminó hacia la casona con el corazón latiendo descontrolado. Su respiración era pesada, como si hubiera corrido kilómetros. El orgullo la mantenía rígida, pero algo en su interior se quebraba. Recordó los años en los que Esteban la había ayudado sin pedir nada. Recordó su voz paciente enseñándole a manejar las máquinas, pero se negaba a aceptar su equívoco. Esa tarde, su soledad se sintió más grande que la hacienda. La primera noche sin Esteban fue un desastre. Los tractores fallaban y nadie sabía repararlos. Los trabajadores intentaban soluciones improvisadas, pero solo empeoraban la situación. Natalia caminaba nerviosa entre los galpones, escuchando motores toser y apagarse. El aire olía a metal quemado, señal de fallas graves. Su respiración se aceleraba, temiendo por la cosecha que se acercaba. La presión económica aumentaba, y los números en su cuaderno no cuadraban. El eco de las palabras de Esteban retumbaba en su mente. El silencio de la noche la envolvió, haciéndola sentir más sola que nunca. Su orgullo comenzaba a desmoronarse, y por primera vez pensó en buscarlo. Una semana después, el caos era total. Las máquinas principales habían dejado de funcionar por completo. Los trabajadores estaban desesperados, conscientes de que el tiempo corría en su contra. Natalia observaba todo con los ojos enrojecidos por noches sin dormir. Sabía que el daño podía arruinar la cosecha entera. Las pérdidas económicas serían enormes, casi irrecuperables. El silencio de la responsabilidad caía sobre sus hombros como un peso de hierro. No podía seguir negando la realidad. El único capaz de arreglar todo era Esteban.
y ahora debía ir a buscarlo, incluso si eso significaba tragar el orgullo que la había llevado hasta ese punto. El camino hacia la casa de Esteban era largo y polvoriento. El viento levantaba pequeñas nubes que golpeaban el rostro de Natalia. Su corazón latía con fuerza, cargado de nervios y arrepentimiento. Al llegar, vio la pequeña vivienda de madera donde él vivía modestamente. Esteban estaba sentado afuera, reparando una radio vieja. Al verla, quedó sorprendido, pero su expresión se mantuvo tranquila. Natalia respiró hondo, luchando contra el nudo en su garganta. «Necesito tu ayuda», dijo finalmente con voz quebrada. Él bajó la mirada unos segundos, y supo que la historia había cambiado de rumbo. El silencio entre ambos era pesado. Solo se escuchaba el zumbido del viento contra las latas del techo. Natalia continuó explicando el desastre que atravesaba la hacienda. Sus palabras salían con esfuerzo, como si dolieran. Esteban la escuchaba sin interrumpir, manteniendo la calma habitual. «Me equivoqué, y lo siento», admitió ella, con los ojos llenos de culpa. Aquella confesión era más grande que cualquier disculpa común. Esteban elevó la mirada y vio su sinceridad. «No te guardo rencor», respondió suavemente, pero también dejó claro que volver no sería simple. Aún así, aceptó ayudarla. De regreso a la hacienda, todos miraban con sorpresa a Esteban caminar junto a Natalia. La tensión era palpable, pero también había esperanza. Sin perder tiempo, él se dirigió a los tractores averiados. El olor a grasa y metal quemado lo recibió como un viejo enemigo. Sus manos trabajaron con habilidad, moviéndose entre tornillos y cables. Los trabajadores lo observaban admirados, recordando por qué era tan valioso. Natalia permanecía cerca, aprendiendo en silencio. Cada gesto de Esteban era una lección, cada reparación una nueva oportunidad. Y lentamente, el corazón de la hacienda volvía a latir. Con cada avance, Natalia sentía cómo se disipaba la tensión. El sonido del motor encendiéndose era un alivio casi espiritual. Esteban explicaba los errores cometidos, pero sin reproches ni sarcasmos. Su voz serena devolvía la calma a todos. Ella escuchaba atentamente, comprendiendo por primera vez el valor de la humildad. Los trabajadores colaboraban unidos, motivados por la presencia de Esteban. Natalia sentía un agradecimiento profundo hacia él. El ambiente se llenó de esperanza renovada, y la cosecha parecía salvada. Esa noche, Esteban terminó de ajustar el último tractor. El sonido del motor firme resonó como una victoria. Natalia lo observó en silencio con el corazón encogido. «Gracias por volver», murmuró con sinceridad. Él solo asintió, sin necesidad de palabras. Los trabajadores aplaudieron, celebrando el renacer de la hacienda. La brisa fresca de la noche acariciaba los campos, como si la tierra respirara tranquila. Natalia sintió que algo dentro de ella cambiaba profundamente. El orgullo que antes la dominaba se había disuelto en gratitud. Comprendió que la verdadera riqueza nunca estaba en el dinero, sino en la gente que camina con uno, incluso en los peores días. Aquel día, Natalia entendió el valor de escuchar antes de juzgar. El orgullo había puesto en riesgo lo que más amaba, y solo la humildad la devolvió al camino correcto. Esteban se convirtió en una pieza fundamental de la hacienda y de su vida. La cosecha se salvó, pero más importante aún también lo hizo su humanidad, porque las decisiones impulsivas siempre tienen un precio, y reconocer los errores es la mayor muestra de verdadera fortaleza.